Sean todos bienvenidos a su canal de YouTube, Iglesia Cristiana Costa Rica, como siempre su sección de historias bíblicas con un sentido espiritual. Yo soy su anfitrión, Juan Diego Vargas, y hoy vamos a ver la impotencia ante la respuesta de Faraón. Y para esto recordamos que Moisés y Aarón se han presentado con los ancianos, se han presentado ante Faraón para pedirles que les deje ir a celebrar fiesta. Faraón se niega y dice que los acusa de que más bien lo que provocan es que el pueblo esté ocioso y les impuso más cargas. Ya el pueblo comienza a recibir la repercusión de las exigencias que pidió Faraón, y entonces ante esto ahora el pueblo, en este caso los capataces del pueblo, vienen a hablar con Faraón, piden audiencia. Y entonces acá lo vamos a ver en Éxodo capítulo 5 versículos del 15 al 19. Y nos dice así: y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos. Y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y bueno, entonces analizamos acá que Éxodo continúa describiendo la difícil situación de los israelitas bajo la opresión del faraón. Vemos acá lo que es, y vamos a ver estos análisis del pasaje donde viene la queja de los capataces. Los capataces israelitas, ante la difícil situación que atraviesa el pueblo, se dirigen a Faraón para presentar su queja. La situación: los capataces explican que no se les proporciona paja para hacer ladrillos y a pesar de ello se les exige la misma cantidad de producción. Además son azotados por no cumplir con la cuota, lo que consideran injustos. Y recordemos que la actitud que tienen es de humildad: tus siervos. La respuesta de Faraón. Faraón responde con desprecio, acusando a los capataces y al pueblo de ociosidad. La orden de Faraón. Faraón reafirma su orden de no proporcionar paja y exige que se cumpla con la misma tarea de producción de los ladrillos. La aflicción de los capataces. Los capataces israelitas, al escuchar la respuesta de Faraón, se dan cuenta de la gravedad de su situación y la imposibilidad de cumplir con las exigencias de Faraón. Y entonces acá vamos a ver lo que es la interpretación. La injusticia y la opresión. Este pasaje revela la profunda injusticia y la opresión que sufren los israelitas. A pesar de su arduo trabajo, son tratados con crueldad y se les imponen cargas imposibles de cumplir. La insensibilidad de Faraón. La respuesta de Faraón muestra su insensibilidad ante el sufrimiento del pueblo y su falta de disposición para reconocer la injusticia de sus exigencias. La impotencia de los oprimidos. Los capataces israelitas, a pesar de su queja, no logran obtener ninguna respuesta favorable de Faraón. Esto refleja la impotencia de los oprimidos ante el poder de sus opresores. La necesidad de un libertador. La difícil situación de los israelitas en Egipto pone de manifiesto su necesidad de un libertador que los libere de la esclavitud y la opresión. Y vamos entonces a la lección espiritual. La empatía con el sufrimiento. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre el sufrimiento de los demás y a desarrollar la empatía hacia aquellos que son oprimidos e injustamente tratados. O sea, que nosotros no podemos estar conformes ni estar de acuerdo con la injusticia. El tema es que nosotros no podemos tomar la justicia en nuestras manos, porque mía es la venganza, dice Jehová. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es clamar a Dios para que en su misericordia tengan piedad por aquellas personas que están sufriendo, que también puede ser un familiar o puede ser hasta nosotros mismos. La lucha por la injusticia. Nuestra mejor forma de luchar contra la injusticia es siendo luz al mundo, andando en justicia y ayudando al prójimo. La importancia de la oración. Ante la adversidad debemos acudir a Dios en oración pidiendo su ayuda y su liberación. La esperanza en la justicia divina. Aunque la justicia humana a veces falla, podemos confiar en que Dios es un Dios justo que tarde o temprano hará justicia a su pueblo.
Y en este caso tenemos que recordar que hemos sido llamados y somos israelitas espirituales, así nos explica Pablo, y que realmente como tal tenemos que tener esa esperanza de entender de que estas situaciones que pasaron acá, que fueron pruebas de fe para el pueblo de Israel, son ejemplo para nosotros porque podríamos estar en situaciones iguales o parecidas. Y lo más importante de todo esto es que tenemos que mantenernos firmes y confiar en el Señor y saber que ante la aflicción debemos continuar y mantenernos firmes. Recordemos que hace poquito habíamos pasado también por toda la historia de José, y José estuvo en situaciones muy difíciles e injustas, como fue la calumnia de que la esposa de Potifar dijera que él quiso abusar de ella y terminó en la cárcel. Y al igual también fue vendido por sus hermanos. Y aún así no vemos a un José quebrantado o reclamando, pataleando, de acuerdo a lo que nos habla la Biblia, sino de un hombre que trató de mantenerse firme y ser obediente a Dios, confiar en Dios. ¿Y por qué lo sabemos? Porque él, cuando es vendido a Egipto y en Egipto es comprado por Potifar, él se dedicó a trabajar y a confiar en el Señor, y el Señor bendijo la casa de Potifar. Y cuando injustamente es mandado también a la cárcel, en ese momento también más bien él llega a hacerse cargo de la cárcel y ser bendecido en la cárcel. ¿Pero por qué? Por esa actitud correcta de confiar en el Señor y mantenerse firme y saber esperar en Dios. Es lo que tenemos que hacer. Así que también en este caso con el pueblo de Israel y con la injusticia que está sufriendo por Faraón, no es la primera vez que sufre injusticia. Recordemos también que en el nacimiento de Moisés, hace 80 años atrás, ya el faraón de ese entonces había mandado a matar a los niños varones, entonces los recién nacidos. Entonces al fin y al cabo no es algo nuevo para el pueblo de Israel, pero lo importante de esto es que estas lecciones que están en la antigüedad nos hablan a nosotros ahora para que permanezcamos firmes ante toda adversidad. Esperando como siempre que sea mucha bendición, nos vemos en una próxima entrega.